La Fórmula E viajó al mítico Principado para un doble E-Prix de Mónaco. Las dos carreras fueron excelentes, sobre todo la primera con muchísima acción. En la segunda carrera tuvimos el condimento extra de la lluvia. A pesar de que la doble fecha le quita valor a Mónaco, ya vimos por qué es la fecha más importante del calendario. En la clasificación del sábado, Taylor Barnard logró su segunda pole position en la categoría eléctrica. Este joven británico volvió donde le corresponde, a lo más alto, y aunque no lo crean, no tuvo que hacer ningún esfuerzo para la final porque su rival se chocó. En el grupo A, faltando 4 minutos, Zane Maloney sorprendió subiendo a la punta. Lamentablemente le duró poco la alegría, terminando en última posición. Faltando 3, Pascal Wehrlein subió a la cima y luego Oliver Rowland terminó haciendo el mejor tiempo. Las posiciones cambiaron muchísimo de cara al final. Jake Dennis se colocó segundo, Nick De Vries fue tercero y Pascal Wehrlein cuarto. En el grupo B, Dan Ticktum fue la grandísima sorpresa terminando primero. El británico de Kiro también había sido el mejor de las prácticas libres. El final fue muy interesante. Taylor Barnard estuvo liderando los últimos 2 minutos hasta que en la bandera a cuadros lo superó Mitch Evans y luego Ticktum. El que terminó cuarto fue Robin Frings. En cuartos de final, De Vries le ganó a Dennis, Rowland le ganó a Wehrlein, Taylor Barnard se lo dio vuelta a Mitch Evans y Ticktum le ganó un duelo muy parejo a Robin Frings. En semifinales, Rowland le ganó a De Vries de forma casi perfecta y Barnard venció el duelo de británicos de forma muy igualada. En la final hubo un bombazo porque el puntero del campeonato, Oliver Rowland, se pegó de costado en Sainte-Devote, así que Taylor Barnard no tuvo que hacer ningún esfuerzo para obtener la pole. Pasemos a la carrera. En la largada, Barnard empezó bien y De Vries le ganó la posición por afuera a Ticktum en Sainte-Devote. En la horquilla del hotel vimos a 3 coches en paralelo, algo inimaginable como varias cosas que pasaron en esta carrera. En las primeras vueltas todos estuvieron muy conservadores. En la 3, Nico Müller fue a pits por un pinchazo. Acuérdense de él porque después dio mucho de qué hablar en la carrera. Mientras tanto, Dan Ticktum estuvo intentando superar a Nick De Vries, pero no tuvo éxito. Nick Cassidy activó temprano el Attack Mode y subió muchas posiciones hasta el 6º lugar. Yo no podía creer la cantidad de adelantamientos o pilotos atacando en la horquilla. Nuevamente algo inimaginable en Mónaco. Por ejemplo, Dan Ticktum se tiró contra Robin Frings en la vuelta 7 como si fuera fácil. Terminando la vuelta 8 salió un Full Course Yellow por un incidente muy particular. Antonio Félix da Costa se pegó contra el muro en el interior de la última curva. El portugués por algún motivo lo quiso adelantar a Eduardo Mortara y no se dio cuenta que este también lo quiso adelantar a David Beckman en una curva que no es para adelantar. Entonces se formó un embudo y no pudieron pasar. Menos mal que luego nadie de los de atrás lo chocó al portugués. Una lástima porque por su ambición perdió muchos puntos contra Rowland. Apenas volvió la verde, Jake Dennis los durmió totalmente a Wehrlein y a De Vries, subiendo al 3er lugar, pero eso terminó siendo antes de tiempo porque le dieron una sanción de 5 segundos. Dennis estaba desesperado por querer adelantar. En la chicana de la piscina, Oliver Rowland lo atacó a Barnard, pero el británico cortó la chicana. Al giro siguiente hizo lo mismo en la chicana Nouvelle, así que lo dejó pasar a su compatriota Rowland para no recibir una sanción. En la vuelta 14 salió otro Full Course Yellow porque Mitch Evans se quedó parado en Portier. Tanto Evans como el equipo Jaguar están teniendo una mala suerte increíble. Después, para su fortuna, pudo arrancar. Me pareció raro que justo en el momento de sacar la neutralización, Taylor Barnard se puso puntero. Nico Müller aprovechó esa neutralización para hacer su parada en pits. Pensé que muchos pilotos iban a aprovechar para eso, pero no, y le terminó sirviendo muchísimo. Cuando el suizo estaba saliendo de pits, volvió la verde con Rowland recuperando la punta, seguramente porque Barnard lo tenía que dejar pasar. En la vuelta 17 empezaron las paradas de los líderes con Taylor Barnard, Jake Dennis y Robin Frings. Como casi todos debían su parada, el gran beneficiado era Nico Müller porque paró antes y sin perder mucho tiempo. En este momento era el puntero virtual. Terminando la vuelta 18 entraron Oliver Rowland, Nick De Vries, Pascal Wehrlein, Dan Ticktum y más pilotos.
David Beckman pasó a ser momentáneamente el nuevo líder. En la 20, Nico Müller estaba como puntero con Nick Cassidy segundo, que también había hecho su parada. El suizo aprovechó que estaba solo para activar su primer attack mode. Todo parecía controlado para Müller, pero no sé cómo Cassidy se acercó muchísimo sin potencia extra, mientras que Nico debía su segunda activación. Nick Cassidy estaba mal de batería porque tenía 8% menos que Müller y 10% menos que Rowland. Como tuvo que ahorrar mucho, terminó perdiendo varias posiciones. En la vuelta 23, Nico Müller activó su segundo attack mode conservando la punta, pero no terminó siendo una buena estrategia porque Oliver Rowland todavía debía su última activación y usó esa carta a su favor. Empezando la 24, Nick de Vries se puso segundo por la potencia extra y su próximo rival era Nico Müller en igualdad de condiciones. En esa vuelta ocurrió otro bombazo porque Taylor Barnard se tocó con Pascal Wehrlein en la horquilla del hotel y se fue contra el muro. Por suerte pudo hacer marcha atrás y volver a correr, pero perdió tanto tiempo que ya tenía todo perdido. Una lástima. Siguiendo en la misma vuelta, en la chicana Nouvelle, Nick de Vries hizo una maniobra a lo Da Costa en 2021 para subir a la punta en igualdad de condiciones. Ahora llega el juego de equipo de Andretti. Nico Müller lo dejó pasar a Jake Dennis, que también estaba con Attack Mode, para atacar a De Vries. Como Dennis tenía la sanción de 5 segundos, Nico contuvo detrás suyo a Eduardo Mortara y a Pascal Wehrlein, y le salió bien porque Jake pudo conseguir el podio. Es para hacerle un monumento al suizo. Ahora llega el momento de Oliver Rowland porque en la vuelta 25 activó su último Attack Mode y empezando la 26 ya estaba tercero. Adelantó a Jake Dennis en Borry Bash como si fuera fácil y antes de la chicana Nouvelle a Nick de Vries. Todavía le quedaban 2 minutos de potencia extra. Simplemente fantástico. Con esto Oliver ya tenía la victoria asegurada, siguiendo con Nico Müller en los últimos 5 o 10 metros de carrera, sin exagerar, perdió la posición contra Eduardo Mortara. Cayó la bandera a cuadros y Oliver Rowland logró su victoria número 6 en la categoría eléctrica. Una clase magistral de manejo por parte del de Nissan, que no se dejó llevar por las emociones y activó el último Attack Mode en el mejor momento para superar a sus rivales. Este señor está en otra liga. Segundo Nick de Vries, que tuvo una gran largada, rindió como nos debería tener acostumbrados por la clase de piloto que es, y tercero Jake Dennis, que recibió la mejor ayuda de su vida por parte de su compañero. Estuvo atacando prácticamente todo el tiempo. En la clasificación del domingo, Oliver Rowland logró su pole position número 9 en la categoría eléctrica. Incluso con la pista mojada y condiciones difíciles, continúa el excelente momento del líder del campeonato, logrando más puntos. La semifinal la pasó fácil por un error del rival y la final directamente no se corrió porque borraron los tiempos de la segunda semifinal, algo nunca antes visto. En el grupo A los pilotos estaban sufriendo un poco por la lluvia. De todas formas los tiempos fueron bajando. Oliver Rowland se pasó de largo en Mirabeau. Faltando 3 minutos se puso puntero. Faltando 40 segundos Dan Ticktum subió a la punta y cuando cayó la bandera a cuadros cambió todo. Nick de Vries terminó puntero, Antonio Félix da Costa segundo, Rowland tercero y Ticktum se salvó a último momento subiendo al cuarto lugar. Antes Zane Maloney lo había eliminado a su compañero de equipo. En el grupo B los tiempos siguieron bajando y cuando todos estaban mejorando salió una bandera roja faltando 2 minutos 45 porque Sam Bird se pegó contra las barreras en Sainte-Devote. Con la pista tan difícil los errores podían ser usuales y este fue el único choque en quali. Al igual que Leclerc en Miami, el aquaplaning no le permitió doblar. Se golpeó contra el muro y después contra las protecciones. Un fin de semana desastroso para el pájaro. 15 minutos después volvió la verde a todo o nada. Estuvieron bajando los tiempos hasta que Sebastian Buemi terminó primero con Jean-Éric Vergnies segundo. Stoffel Van Dorn fue tercero y Maximilian Günther cuarto. A Pascal Wehrlein no le alcanzó en quinta posición. En cuartos de final, Oliver Rowland le ganó muy bien a Da Costa, De Vries le ganó fácil a Ticktum porque el británico se pasó en la chicana Nouvelle, Vergnies le ganó por bastante a Van Dorn y Günther le ganó a Buemi que le borraron el tiempo por cortar la chicana. En semifinales Rowland pasó fácil porque De Vries se pasó de largo en Sainte-Devote
y en el duelo de los DS Penske pasó algo insólito porque le borraron el tiempo a los dos pilotos por pasarse de largo en la chicana Nouvelle, así que como no pasó ninguno, la final no se corrió y fue pole de Rowland. Si a esto le sumamos que en los cuartos ganó por 1.4 segundos, fue la pole más fácil de la historia. Yendo a la carrera, en la largada Jean-Éric Vergne lo adelantó a su compañero en Sainte-Devote. Todo fue muy tranquilo y la pista seguía mojada, aunque menos que en la quali. Esta carrera fue sin paradas. Muy temprano en la vuelta 3 ya tuvimos las primeras activaciones de Attack Mode con Sebastian Buemi, Dan Ticktum y Jake Dennis. Todos los demás hicieron sus activaciones en las siguientes vueltas, excepto Oliver Rowland, que siguió con las dos activaciones pendientes. En la vuelta 6, Jean-Éric Vergne subió a la punta aprovechando la potencia extra. Al mismo tiempo le dieron una sanción de 5 segundos a Jake Hughes por una colisión con David Beckman. Increíblemente Rowland pudo seguir en segunda posición y en la vuelta 7 salió un full course yellow porque Lucas Di Grassi se pegó contra las barreras en Portier. El brasileño tuvo algunos contactos con Nico Müller en la horquilla y en la bajada se pasó de largo en la frenada antes del túnel cuando quiso adelantar. Rápidamente al giro siguiente volvió a la verde por el gran trabajo de los auxiliares de pista. En la vuelta 10 Dan Ticktum se pasó de largo en Mirabeau cuando se quiso defender de Nick Cassidy y lamentablemente se le terminó la chance de sumar puntos. Rowland todavía no activó la potencia extra y en la vuelta 13 todo cambió porque salió un safety car por un choque de Nico Müller. El suizo de Andretti se pegó en Massenet y se quedó parado en la curva del casino. Con esto se perdieron las diferencias y le vino mal a la estrategia del líder del campeonato. También a Vergne le vino mal porque había hecho una diferencia importante en la punta. En la vuelta 15 volvió la verde con Rowland mostrándole el auto a Vergne sin Attack Mode. Recién en la 18 el de Nissan activó por primera vez la potencia extra y cuando quiso recuperar el segundo lugar se pasó de largo en la chicana Nouvelle. Empezando la 19 adelantó a De Vries, Vergne se defendió muchísimo y en la chicana Nouvelle Rowland adelantó al francés por fuera de pista. De la nada apareció Nick De Vries también con Attack Mode poniéndose puntero en Tabac. En la piscina Rowland volvió a la punta y en la 20 De Vries subió al primer lugar en el mismo sitio por el Attack Mode. En la vuelta 22 Sebastian Buemi hizo una maniobra clave en Beau Rivage subiendo a la punta por la potencia extra y se alejó lo más que pudo de sus rivales. Luego Oliver Rowland dejó pasar a Jean-Éric Vergne para no ser sancionado. En la 23 el de Nissan activó su segundo Attack Mode recuperando el segundo lugar más tarde. A partir de ahora Sebastian Buemi se alejó cada vez más de Rowland y solo tuvo que ir tranquilo hasta la bandera a cuadros. Nick Cassidy, al contrario de la carrera de ayer, tenía mucha batería en comparación a sus rivales y empujó para defenderse de Antonio Félix da Costa. Por último le dieron una sanción de 5 segundos a Zane Maloney y a Dan Ticktum por límites de pista. Cayó la bandera a cuadros y Sebastian Buemi logró su victoria número 14 en la categoría eléctrica. Ahora el suizo es el mayor ganador de la historia de la categoría y su última victoria había sido en New York 2019. Hizo una estrategia fantástica y nos mostró lo que todavía es capaz de hacer en pista. Segundo Oliver Rowland, que esta vez se vio perjudicado por haber cortado la chicana, aunque sigue siendo un gran resultado para el campeonato. Y tercero Nick Cassidy, que por fin logra un buen resultado este año. Volvió el Cassidy que remontaba montones de posiciones con el Attack Mode y esta vez sí tuvo un buen ahorro de batería. Así están las posiciones del campeonato de pilotos. Oliver Rowland es más puntero que nunca a 48 puntos de Da Costa. Nick De Vries subió mucho por un gran fin de semana en general. Lo mismo Gunther y Buemi aparece en el top 10. En el campeonato de equipos Porsche continúa en la punta por poco y Nissan está peleando solamente por Rowland, que sumó la grandísima mayoría de los puntos. Mahindra sube al tercer lugar. También subieron Andretti, Jaguar y Envision. Lola Yamaha y Kiro comparten la última posición. La próxima fecha será un doble E-Prix de Tokio el 17 y 18 de mayo en un circuito muy céntrico en la ciudad. Van a ser horarios muy malos y para peor una fecha doble, pero espero bastante de este trazado. Mis pilotos favoritos del sábado fueron Oliver Rowland por su victoria magistral
Nico Müller por su estrategia y maravillosa jugada de equipo, y Dan Ticktum por un día muy sólido a pesar de que se cayó un poco en carrera. Mis favoritos del domingo fueron Sebastian Buemi por volver a ganar y por tercera vez en Mónaco, Nick Cassidy por volver a lograr un buen resultado y mención a Nick de Vries por otra actuación muy sólida. Y hasta acá el resumen del E-Prix de Mónaco. Creo que es la mejor fecha del calendario de Fórmula E porque es espectáculo asegurado en el mejor circuito de todos. Eso sí, me gustaría que la próxima vez sea una fecha simple, comparada en pits, porque creo que así se disfruta más todavía. Esta pudo haber sido una fecha consagratoria para Oliver Rowland porque le salió casi todo bien. Hubo otros pilotos que también se destacaron mucho y hay que darle un buen reconocimiento a Sebastian Buemi por tener el récord de victorias. No se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para recibir notificaciones de más contenido como este. Tampoco se olviden de unirse al Discord del canal y de seguirme en mis redes sociales que tienen abajo en la descripción. Les mando un abrazo y nos veremos en el próximo video.